Buenos días, acá debajo de este árbol. Recuerden que Buda se iluminó en un árbol, ¿no? Se me puso a meditar en un árbol durante mucho tiempo y se iluminó. Nosotros estamos acá con el doctor Freddy Aragón para también despertar un poco nosotros mismos y despertar a la comunidad, es decir, entendiendo por despertar, elevar el nivel de conciencia, hacer que le pongamos más atención a este tema de la eutanasia en menores de 7 años. Tenemos que sacarlo del anonimato, tenemos que sacarlo de la oscuridad, es necesario debatirlo para que no se hagan procedimientos a escondidas de la ley ni de la medicina, sino que se hagan abiertamente. Eso da tranquilidad, da serenidad, da equilibrio, y garantiza a la persona, en este caso a los niños, una visión multidisciplinar y completa sobre lo que puede ser su interés. Después se enterará el alma de lo que pasó, o, o su alma durante la vida, porque se resolvió que viviera, que enfrentara el sufrimiento. Entonces, hoy vamos a continuar nuestra tarea de motivar a la sociedad acá con el doctor Jeffrey Aragón, que es nuestro especialista en pediatría y que trabaja, tiene mucha experiencia en cuidado intensivo pediátrico y tiene su posgrado en bioética. O sea, estamos hablando de un profesor de la Universidad Nacional muy importante y vamos a conversar sobre ese tema para aumentar el interés de la gente y la participación social y de la sociedad colombiana de pediatría que se necesita. Se necesita escuchar su opinión. Esto, a mi juicio, a juicio de Saúl Santoyo, no debe continuar así en la oscuridad porque estamos evitando hacer un buen análisis, prestar una buena ayuda a los padres y a la misma persona afectada y, y estamos perdiendo una linda oportunidad de revisar un tema que es muy importante. Bueno, entonces le doy la palabra a mi estimado doctor para que usted comience de la manera que le parezca adecuada. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, ya hemos venido dando una serie de disertaciones y yo creo que abre bocas a estos temas. Obviamente generan mucha polémica a la sociedad, tal vez no es del interés de pronto de muchos sectores. Sin embargo, creo que se debe dar el debate, se debe abrir el tema, sobre todo pues en una sociedad democrática, un Estado social de derecho, pues se tiene que tocar estos aspectos. Y muchas sociedades de pronto no lo ven como necesario o prudente, pero creo que si estamos hablando de ambientes democráticos, considerar las personas desde su concepción hasta su muerte y ahora incluso con todos los retos digitales más allá de la muerte, pues es fundamental también de considerar. Ya habíamos hablado previamente del tema del protocolo de Groningen y es importante dar como otra vez un marco y aterrizarlo de cuál es como la historia, el devenir de este protocolo. Obviamente surge en un país como los Países Bajos. Es un lugar que ha tenido unos avances interesantes y ha puesto en la discusión pública hablar de muerte digna, obviamente a través de un concepto que es la eutanasia, puede ser polémico, pero pues que ha abierto el debate a ampliarlo y que la sociedad también sea partícipe de esta discusión. Entonces el protocolo de Groningen es como el resultado de todo un proceso que inicia en los años 80 por diferentes médicos, pediatras, neonatólogos que se han venido enfrentando en conjunto con las familias de los niños neonatales recién nacidos con condiciones de salud complejas. Y al principio de los años 2000, 2005, 2006, este protocolo sale a la luz pública, donde se busca una reglamentación, una ruta como específica de atención de casos difíciles para generar pues una muerte activa.
pues genera polémica, desde ya lo hemos mencionado, el mismo concepto de la Sociedad Médica Mundial, donde pues los médicos estamos llamados es a propender por el cuidado de la salud y de la vida, y obviamente hacer una acción activa pues lo hace más complejo y más difícil. Eh, Bajo esa consideración, el protocolo de Groningen se establece bajo 5 aspectos que tiene en consideración. El primero es una condición de enfermedad, una condición patológica que sea irreversible, que su pronóstico esté claro y haya certezas de que no se puede tratar o no se puede llevar una curación. La segunda condición es que tiene que haber un consentimiento de ambos padres. En este caso, si existen ambos padres y están presentes, donde tiene que haber un consenso de que están de acuerdo de la posibilidad de acceder a la eutanasia. La tercera consideración es que se ha revisado por un equipo independiente. Entonces, los médicos tratantes, el grupo de atención perinatal y neonatal, les hace la convocatoria de este tipo de protocolo. Debe también contar con el respaldo y la valoración de un equipo independiente para evitar los sesgos muchas veces en el tratamiento y en los pronósticos que se establece. El otro aspecto importante es la definición de un alto sufrimiento. Y ese es yo creo que el aspecto medular del protocolo, que el sufrimiento sea incontenible, sea insoportable, principalmente pues, obviamente para el paciente, que es difícil de establecer en un neonato, pero también para la familia. Y el último aspecto que hace relevancia al protocolo es a que es un proceso médicamente ya establecido. Hay un procedimiento tanto en los medicamentos, el espacio en el que se hace, el momento en el que transcurre, el personal en el que participa, para que sea estandarizado. Esos son como los 5 criterios importantes. Pero este protocolo se circunscribe para el caso de los Países Bajos, como en 6 situaciones o condiciones de muerte en neonatos. La primera de ellas, pues obviamente el niño que ante su condición patológica, pues no requiere ir a UCI, se define que no vaya a la unidad de cuidado intensivo neonatal. El paciente que no, es la segunda condición, que no requiera reanimación, se define que no, eh, no es necesario, es mucho mayor el sufrimiento que se lleva a una reanimación, entonces no se hace ninguna maniobra de reanimación cardio cerebro-pulmonar. La otra condición es el paciente que ya está en una unidad de cuidado intensivo, está en una condición inestable y tiene múltiples soportes, medicamentos para que funcione el corazón, medicamentos, aparatos y sistemas para que el sistema pulmonar pueda funcionar, o los riñones, y que se decide ir desescalando o retirando ese soporte. La cuarta condición es paciente estable, pero que todavía permanece en la unidad de cuidado intensivo y se hace una proporcionalidad como en ese manejo o en esa dispensación de tratamientos médicos. El quinto, digamos que es el devenir de la situación del paciente, no se hace ningún tipo de intervención ni de retiro ni de intensificación y pues finalmente el paciente va a ir a la muerte. Y la sexta condición, que sí es específica para Países Bajos, es obviamente el protocolo de Groningen de eutanasia. Muy bien, doctor, gracias. Para los que llegan tarde al tema, para quienes no lo conocen tanto, aclaremos unas cosas. Durante muchos años se consideró eutanasia todo el paquete de actuaciones o de omisiones que tuvieran como resultado la muerte del enfermo. O sea, si no se iniciaba un soporte vital o si habiéndose iniciado se retiraba, eso se consideraba eutanasia. La sedación sostenida al final de un cuidado paliativo también se llamaba eutanasia, eutanasia lenta. Se llamaba eutanasia breve o corta, lo que se pretende hoy llamar solamente eutanasia eso, al procedimiento eutanásico, o sea, al acto anestésico profundo que termina en paro cardiorrespiratorio. Hoy en día, y desde hace años en Colombia se ha venido diciendo eutanasia es eso, el procedimiento, pero eso rompe muchos, digamos, por lo menos un siglo y medio de consideración de que eutanasia es todo aquello que se hace o se deja de hacer y que tiene como consecuencia la muerte. Quiere decir lo que estoy hablando, que estos niños
pueden recibir cualquier tipo de atención. La básica y fundamental y que deben recibir es el cuidado paliativo. Dentro del cuidado paliativo pueden terminar eso por la evolución del paciente en una sedación terminal sostenida y en la muerte, que se llamó durante mucho tiempo eutanasia lenta, porque toma días o semanas. Por supuesto, hay que entrar en juntas médicas para iniciar o retirar medidas de soporte vital, que es lo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico o redireccionamiento terapéutico. Por supuesto, también está ese procedimiento de anestesia profunda, tiempo breve para paro cardiorrespiratorio, que debería llamarse coma inducido con paro cardiorrespiratorio, porque al ponerle eutanasia o proceso de eutanásico, ya limita la palabra eutanasia y resulta que todas las cosas que he nombrado, si se hacen sin requisitos, sin información a los padres, por ejemplo, o sin un consenso médico o una atención previa adecuada, todo eso podría llamarse eutanasia, porque se está haciendo por fuera de la ley y sin cumplir requisitos. Entonces, yo creo que estas cosas son importantes de precisar y vamos a procurar volverlas a mirar, doctor, y saber que nos movemos en un campo donde se usan mucho clasificaciones que no son siempre inocentes. Siempre tienen una intención, ¿no? Porque los relativistas dicen, nosotros no hacemos eutanasia, nosotros hacemos sedación sostenida, terminal. Pero si lo haces sin requisitos, entonces están haciendo una eutanasia. Entonces, eso tenemos que precisarlo muy bien. Bueno, yo quisiera que contáramos algunos relatos para que la gente tenga conocimiento de pronto de casos que no se conocen, que quedan en la intimidad ya de las historias clínicas, en la reserva de la historia clínica, en el secreto profesional, y son casos de interés público, algunas experiencias sin nombres. ¿Quiere comenzar, doctor, por favor, con algún caso que haya dado como a esa pregunta? ¿Esto es digna esta situación? ¿Merece una asistencia de muerte digna de qué tipo? ¿Algún caso que haya sido para usted impactante durante su formación médica? Pues antes de iniciar con el relato, hay un punto importante y es que muchas de la crítica a hablar de estos temas está en medicalizar la muerte. Mm. Sin embargo, yo creo que en este momento de la historia de la humanidad, la atención en salud y la atención médica es transversal a toda la atención neonatal. El hecho de que un niño requiera una intervención intrahospitalaria, eso ya hace que la condición también ya esté médicamente mediada. Obviamente es importante dejar también unos límites y obviamente es llevar esto a la discusión pública. Y yo creo que un aporte dentro de todo lo que ha pasado con la historia de la eutanasia en el mundo y en Colombia en concreto, es que ha motivado a hablar del tema y comenzar a mirar otras perspectivas. Ejemplos, uno es el protocolo de Groningen. Cuando se comenzó a hablar esto en los Países Bajos, claro, la preocupación estaba en que deliberadamente, abiertamente, se iba a comenzar a utilizar mucho más la eutanasia. Y había una preocupación del sector médico, de la atención en salud. No, esto se va a desbordar y, mejor dicho, todo el mundo va a querer eutanasia y se va a comenzar a abrir los límites. Llamativamente, después de cerca de 22 años, 23 años de que se ha instaurado, eh, llama la atención que realmente el uso o el acceso a la eutanasia de neonatos no es tan alta. Y esto ha motivado que los cuidados paliativos se hayan intensificado, se hayan diversificado y se hayan extendido, por lo menos en Países Bajos. Y eso es un avance. Sí, de hecho, el doctor Bergajan, que es el que ah, promovió un poco también en su universidad el protocolo, luego lo hace en un artículo reciente hace 2 años, donde él mencionaba, ahora la discusión está en, ¿será que quitamos la eutanasia porque no se usa o la dejamos para que siga regulando? Entonces también ha sido interesante como ese balance. Y en el caso colombiano, concretamente cuando se llevó el tema de la resolución del ministerio para la eutanasia en niños por encima de los 6 años, claro, cuando sale la resolución a la opinión pública,
la preocupación estaba en que se iba a comenzar a desbordar el uso de la eutanasia. Realmente ha sido muy escaso, pero eso fue lo que permitió que se hablara y se profundizara en los cuidados paliativos pediátricos en el país. Que al día de hoy, de hecho, ya tenemos un programa universitario respaldado por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación para que el personal de salud se forme, para que los hospitales ya tienen en consideración que la unidad de cuidados paliativos es necesaria de forma transversal en las enfermedades tanto oncológicas como las no oncológicas en pediatría. Entonces, creo que este tipo de discusiones ha permitido ampliar la perspectiva, que la sociedad también se haga consciente y sensible. Y obviamente puede ser radical, ahí sí diría Diego Gracia, un bioeticista español, son cursos de acción. Y un curso de acción extremo sería la eutanasia como la concibe la sociedad o se ha trabajado en Colombia. El otro curso de acción extremo es no hacer nada. Y en la mitad pues está todo este tema de la oferta y la posibilidad de profundizar en los cuidados paliativos.